En la clase 4 continuamos con este reconocimiento, con esta identificación de cuáles son estos factores que van a condicionar la salud y la seguridad del trabajador en su lugar de trabajo. Existe, por supuesto, un marco legal, existen normativas que, mediante previo estudio, han realizado sus investigaciones y han informado sobre casos centinelas y sobre diferentes instancias de enfermedades. Y bueno, a raíz de este marco legal que trata de prevenir las situaciones de riesgo, de enfermedades, de accidentes, eh, aún así es necesario concientizar a los y las trabajadoras de cuáles son estas situaciones, de informarle a los trabajadores o que los trabajadores y las trabajadoras nos informen sobre cuáles son sus condiciones y sus situaciones de trabajo. NEFA 2015 nos dice que la salud no es un don, por el contrario, es el resultado de un dinámico e inestable equilibrio entre las demandas, las exigencias y riesgos que experimentan las personas y a las cuales trata de responder, según sus propias capacidades de adaptación y de resistencia. Por eso la importancia del relato de la persona trabajadora en su lugar de trabajo, informando sobre cómo desempeña, cómo desarrolla, cómo ejecuta las herramientas, las maquinarias y cuáles son sus comportamientos frente a estas situaciones. Si bien, reitero, las condiciones y medio ambientes del trabajo están reglamentadas por el decreto del 2006 mediante convenio colectivo de trabajo que se fueron realizando, mediante recomendaciones de la OIT, mediante la Organización Mundial de la Salud, que también incorpora su saber en estas recomendaciones, y el Estado regula para que las empresas implementen estas sugerencias y orientaciones, la voz de la persona trabajadora es la que nos tiene que llevar a poder implementar este tipo de prevenciones y de promoción y de estar alertas para generar nuestros programas preventivos y nuestros programas de intervención. Los riesgos los vamos a agrupar, como lo sugiere la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en riesgos relacionados con la seguridad de la persona trabajadora en el lugar de trabajo, los riesgos del medio ambiente físico, también que tiene que ver con el diseño del espacio y cómo se va a organizar ese lugar de trabajo, como también los factores de riesgos químicos y biológicos contaminantes de ese contexto laboral. Otros riesgos se relacionan con las situaciones de la no aplicación de principios ergonómicos y entonces las herramientas, las posturas son las instancias riesgosas para esa persona trabajadora y otros riesgos son los riesgos psicosociales, que es esta interacción de factores organizativos, estas relaciones interpersonales que conforman un clima laboral, que se requieren para el desarrollo integral de la tarea, pueden transformarse en situaciones entonces riesgosas las relaciones dentro del contexto de trabajo. Las condiciones y medio ambiente del trabajo cambian permanentemente. La realidad de las condiciones y del medio ambiente del trabajo, así como muestra la propuesta del enfoque renovador, tienen un carácter esencialmente dinámico. Nos dice NEFA que esta dinámica, esta interacción, tiene que estar en constante seguimiento y observación. Por eso esta actitud, predisposición de contactarnos desde nuestra disciplina con la persona trabajadora. Sabemos de las exigencias de un puesto de trabajo a través del análisis ocupacional, sabemos del desempeño de la persona, de sus capacidades, competencias, saberes. Tenemos que generar esta interacción, ser
mediadores para que la persona, desde su autoconocimiento, logre alcanzar este equilibrio ocupacional. Por esto esta dinámica constante de cambios, de adaptaciones, de autoevaluación y autoadaptación. Que la misma persona sea la que vaya trabajando en alcanzar este equilibrio que tanto deseamos, ¿sí?, como profesionales de la salud en cuanto al desempeño de la persona trabajadora en el contexto laboral. En este cuadro, los factores condicionantes de las condiciones del medio ambiente del trabajo están organizados por condiciones de trabajo, que son todos aquellos factores que se relacionan con la organización del trabajo en sí, con el contenido de la tarea. Esto lo pudimos identificar con el análisis ocupacional, donde mediante la descripción analítica de tareas y el análisis profundo de los requerimientos cognitivos, sensoperceptivos, motrices, pudimos conocer en cuanto a exigencias de ese puesto de trabajo. Y al principio de la cursada veíamos cómo a través de un contrato de trabajo se organizan los horarios, la jornada, el salario, la remuneración que la persona trabajadora acuerda con el empleador para el desarrollo de sus servicios. Pueden llegar a ser factores de riesgo cuando pierden el equilibrio entre los acuerdos y las exigencias dadas por ese puesto de trabajo. Pueden ser situaciones de riesgo la falta de aplicación de principios ergonómicos. La aplicación de ergonomía previene lesiones, previene accidentes, cuida la salud y la seguridad del trabajador. Lo vamos a ver mucho más en profundidad en las próximas clases. Las nuevas tecnologías son factores que también pueden colaborar en el aumento de la producción, pero también muchas veces se transforman en situaciones de presión frente a las personas que están trabajando y que no pueden alcanzar el nivel de exigencia debido a esto, a la exigencia que implica aplicar las nuevas tecnologías, la preparación, la capacitación, el entrenamiento. Lo hemos visto mucho últimamente en esta forma de reconvertirnos en momentos de pandemia. También la situación de estabilidad y de precariedad laboral son factores de riesgo que llevan a las personas a posibles enfermedades. El bajo salario, las enfermedades cuando son recurrentes y produce el ausentismo de los trabajadores, son situaciones que llevan debido a las exigencias que marca el mercado, pero que tendrían que no ser un factor de riesgo, sino al contrario, ser consideradas y ser trabajadas junto con el empleador a fin de que no sea una presión para la persona trabajadora. Es la idea del autor de este cuadro, de Nefa, poder hacer esta organización de factores para poderlos analizar en profundidad y tener conocimiento de cada uno de ellos y poderlos trabajar desde las diferentes disciplinas, desde el ámbito de salud ocupacional, para una mejor estabilidad y equilibrio emocional y de la salud de la persona trabajadora. Y también el autor considera como un factor de riesgo la falta de participación, de capacitación de la persona trabajadora en el contexto laboral. Por otro lado, las características propias del medio ambiente del trabajo, como son el ruido, las sustancias que veíamos, los contaminantes, digamos, las características físicas del medio ambiente laboral. En el decreto 49-2014, veamos el tiempo, cuando la ley de riesgos de trabajo fue creada en el año 96, junto con el 658 y 659 que nacen después de la ley de riesgos del trabajo,
Se van modificando y se van actualizando las leyes en la medida que se van registrando casos. Por eso la importancia de este curso de maestría en terapia ocupacional, de incentivarlos y a ustedes, hombres y mujeres, terapistas ocupacionales, a investigar y a registrar casos, porque en la medida que podamos identificar las situaciones de riesgo desde el relato de la persona trabajadora, vamos a poder ampliar estas leyes justificando el cuidado de la salud y la seguridad de la persona trabajadora. Vemos en los decretos 658 los agentes, las enfermedades que producen estos agentes contaminantes químicos, biológicos y también por levantamientos y posturas, y cuáles son las actividades posibles en las cuales se pueden encontrar estos agentes y cómo poderlos prevenir va a ser función de terapia ocupacional, porque nuestra función es concientizar a las personas trabajadoras a poder implementar estrategias en su desempeño mediante la utilización de recursos, de apoyos, de elementos de protección personal, pero más que todo del cuidado de la salud, de conocerse como ser humano frente a estas condiciones contaminantes y tóxicas con las cuales interactúa la persona en su desempeño laboral. Que la misma persona sea la que evalúe este nivel de exposición y pueda posicionarse frente al lugar de trabajo para evitar posibles lesiones, accidentes y cuidar su salud. Salud de su cuerpo, salud de un cuerpo, reitero, que es trabajador, un cuerpo que ocupa otros roles y que se desempeña en otros espacios. Porque lo que lleva al no cuidado es a lo que la ley 24.557 en su decreto 659 del 96 llama incapacidad laboral. Esta tabla se evalúan las incapacidades laborales, o sea, al momento de llegar al accidente, de realizar la rehabilitación y de no lograr la funcionalidad que venía desarrollando en su contexto de trabajo, se habla de incapacidades. Y bueno, la ley es muy clara, es muy objetiva en cuanto a que la persona está sectorizada por partes y por porcentajes de acuerdo a la afección que tenga la persona después del accidente, lesión o enfermedad, y depende de un diagnóstico médico el tipo de incapacidad y de porcentaje alcanzado para la persona trabajadora. Pueden notar en esta tabla que las incapacidades están dadas por porcentajes, que se van sumando las partes del cuerpo y que el total de ese porcentaje es el que define el tipo de incapacidad, si es una incapacidad laboral permanente, total o parcial. Acá tenemos el tipo de incapacidad, puede ser temporal o permanente, puede tener un grado parcial, total o de gran invalidez, puede ser provisoria y definitiva. En cuanto a la incapacidad con la categoría de gran invalidez, es el estado que presenta un trabajador con incapacidad laboral permanente, tal que necesita de asistencia continua de otra persona para realizar los actos elementales de tu vida. Esta situación, esta instancia a la que llega la persona por un accidente o por una lesión considerada dentro del contexto laboral. Las incapacidades, digamos, si son permanentes, temporarias, tienen un tiempo y van a estar delimitadas o determinadas, por supuesto, que por una consolidación médica, que se queda el alta, y por una consolidación jurídica, que va a estar determinada por el tiempo transcurrido con esa licencia por la incapacidad o con la muerte de la persona trabajadora. Como les decían, los porcentajes que van a estar definidos en la tabla, y un aspecto que no quiero dejar pasar es la condición de la resolución 180-2015 que nos invita desde la terapia ocupacional
a ser parte activa del proceso de tratamiento a domicilio.